Listo, ya que todos pueden ver la pantalla, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como les venía diciendo, pues hoy vamos a estar tratando un tema muy importante dentro de la legislación tributaria en Colombia, que es el impuesto al patrimonio. Listo, les voy a compartir aquí una diapositiva. Fueron preparadas para este tema. Listo. Al final de la clase voy a pasar lista. Listo, para que lo tengan en cuenta. Les recomiendo mucho estar siempre atento. Este modo de virtualidad nos da la capacidad de poder, pues a mí como docente, dar la clase desde mi casa y ustedes como estudiantes ver la clase desde la casa, pero tenemos que asumir la mayor responsabilidad posible, que cuando vamos a estar en este momento, podernos despojar de todas aquellas cosas que nos puedan interrumpir la concentración. ¿Listo? Entonces por eso les recalco nuevamente que traten de estar en un lugar cómodo, en disposición para aprender. ¿Listo? No se acuesten en la cama porque terminan dormidos. ¿Listo? Eh, no les pido que compartan o abran la cámara porque quizás para algunos la banda ancha no es suficiente y pierden conexión. ¿Listo? Entonces por eso yo no soy muy enfático, muy intenso en eso, la clase tiene que ser con cámara abierta, ¿no? Yo pues pocas veces lo hago, listo. Pero eso no quiere decir que usted de allá del otro lado de la pantalla no tenga la mejor disposición, listo, la mejor concentración. Y reglas fundamentales de aquí de la conexión es que por favor mantengan los micrófonos cerrados. Listo, solamente se abren cuando yo lance una pregunta para todos o alguna pregunta específica. Listo. Entonces vamos a iniciar con la exposición del tema de hoy. Pues vamos a ir socializándolo. En algunos momentos vamos a recurrir al estatuto tributario. ¿Sí? Entonces yo me voy a permitir hacer la consulta desde acá, desde mi computador, ¿sí? En la página del estatuto, o sea, en un link que hay sobre el estatuto y pues vamos a estar leyendo algunos artículos. Listo, entonces permítanme un momento. Yo cierro algo por acá. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Listo, bueno, vamos entonces a iniciar. Acá nuestra presentación del día de hoy dice, pues, legislación tributaria 1, Censa Montería, impuesto al patrimonio. Tutor, pues, quien les habla, Robert Mauricio Hernández Sáenz. Impuesto al patrimonio. Aquí hay una definición, según la norma, de lo que es el impuesto al patrimonio. Dice que se creó mediante la ley 2010 de 2019 para ser pagado los años 2020 y 2021 y aplica para las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Personas naturales, ¿quiénes son? Pues nuevamente le hago énfasis en eso. Personas naturales son usted y yo, ¿sí? Personas pues que poseen una cédula, ¿sí? Personas pues de carne y hueso, ¿cierto? Y las sucesiones ilíquidas son aquellos patrimonios que pertenecieron a una persona fallecida y que en estos momentos no se han podido liquidar, ¿sí? No se le ha podido entregar a cada uno de los herederos su parte. Entonces, por eso son sucesiones ilíquidas. ¿Ya? Una persona fallece, tiene 5 hijos y la esposa. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que durante haya esa sucesión ilíquida, o sea, que no haya sido liquidada,
que todavía esté recayendo sobre el difunto, ¿sí? Sobre la cédula o sobre la persona natural del difunto, esa sucesión ilíquida es susceptible de pagar impuesto al patrimonio, ¿ya? O sea, los hijos, los herederos, las personas que son beneficiarias de ese patrimonio, de ese testamento o ese dinero, tienen que hacer todas las vueltas necesarias. ¿Para qué? Para que esa sucesión ilíquida no caiga en mora con la presentación de ese impuesto, el impuesto al patrimonio. Sigue diciendo que contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿sí? Son responsables de este impuesto al patrimonio y complementario o de régimen sustitutivo del impuesto de renta. También aplica a las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país. O sea, aplica para esas personas también, ¿sí? Que dice personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, o sea, están viviendo en otro país, están en Estados Unidos, están en Canadá, pero que su patrimonio poseído ha sido directamente de el país de origen, o sea, de Colombia. Listo, esas personas tienen la obligación de declarar este impuesto, de declarar y de pagar este impuesto al patrimonio. Listo. Entonces seguimos acá y vamos a ver la normatividad que rige al impuesto al patrimonio. Dice que el artículo 292, raya 2 y siguientes del Estatuto Tributario. Dice que por la inexequibilidad de la ley 1943 de 2018, este año 2021 se debe establecer el patrimonio líquido a 1 de enero del 2021 y se debe comparar con la base gravable de enero del 2020, la cual fue usada para liquidar el impuesto en el año 2020 y se deberán aplicar las siguientes reglas. Miren, estas son las reglas que se deben aplicar en este caso. Dice que para el año 2020 la base gravable a enero 1 del 2020. O sea, para una persona, ya pues vimos que hay clase de personas, ¿cierto? Personas naturales, sucesiones ilíquidas, o personas naturales y nacionales y extranjeras que, pues, que tengan sus recursos directamente de aquí de Colombia. Entonces, para esas personas, dice que la base gravable será lo que tengan a enero del 2020, ¿sí? Lo que registre en la DIAN que tienen como patrimonio. Listo, para el año 2021, ya ahí sí tiene dos partecitas acá. Dice, en caso de que la base gravable del impuesto al patrimonio determinado en el año gravable 2021 sea superior a aquella determinada en el 2020, ¿ya? La base gravable para el año 2021 será la mayor entre la base gravable determinada para el 2020, incrementada en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística. Esto tiene relación con lo que está acá, lo que está aquí en este párrafo primero, ¿sí? Que dice que para el año 2021 se debe establecer el patrimonio líquido a 1 de enero de 2021. ¿Qué ocurre? Que si ese patrimonio a 1 de enero de 2021 sea menor que el de 2020, dice que se incrementará en un 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística. Más adelantico veremos ejemplos para poder explicar eso mejor. Dice que para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determina en el año en que se declara. Para el año 2021, ¿qué otra apreciación tiene? Dice que si la base gravable del impuesto al patrimonio determinada en el año 2021 es inferior a aquella determinada en el año 2020, la base gravable para el 2021 será la mayor entre la base gravable determinada en el 2020
y disminuida en un 25% de la inflación, certificado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para el año inmediatamente anterior al declarado, y la base gravable determinada en el año en que se declara. ¿Listo? Aquí tenemos los dos casos para el 2021. Tenemos el caso que cuando la base gravable de 2021 sea superior que la del 2020, entonces se le va a incrementar, ¿cierto? A ese valor. Y cuando esa base gravable del 2021 sea inferior a la del 2020, ¿ya? Entonces esa base gravable para el 2021 dice que se le disminuirá el 25%. ¿Listo? Esta parte la entenderemos mejor con unos ejercicios. ¿Listo? Vamos a seguir acá. Dice acá consideraciones. Es muy importante que aparte de tener la normatividad, se tengan ciertas consideraciones. ¿Sí? El estatuto tributario es bastante amplio y bastante claro con todos estos temas. Dice que si en el año 2020 no se tuvo la obligación de declarar impuesto al patrimonio por no superar el tope de 5.000 millones de patrimonio líquido, o sea, este es el tope. O sea, toda persona natural y las demás que les comenté en la primera lámina, después que tenga 5.000 millones de patrimonio líquido, o sea, patrimonio líquido quiere decir que de todo lo que tiene, él viene y paga todo lo que debe y aún así le quedan 5.000 millones de patrimonio líquido. ¿Ya? O sea, la persona puede tener, eh, digamos que activos por 10.000 millones, pero ¿qué pasa? Que tiene pasivos por 7.000 millones. ¿Qué pasa? Que realmente lo que él va a tener son 3.000 millones de patrimonio líquido. Ya, porque a esos activos les restamos los pasivos y realmente nos quedan 3.000 millones, ¿cierto? Pero aquí la norma o esta consideración nos dice que el impuesto al patrimonio dice que si para el año 2020 no se tuvo la obligación de declarar impuesto al patrimonio por no superar el tope de 5.000 millones de patrimonio líquido, en este año 2021 no estaría tampoco obligado a hacerlo. Así a enero primero, aunque a enero primero el valor del patrimonio sea superior a esos 5.000 millones. ¿Ya? La persona en el 2020 solamente tenía 3.000, pero vamos a ver que de 2020 en adelante, ¿sí? Le fue a primero de enero del 2020 tenía 3.000 millones de patrimonio líquido. A él le fue tan bien en el 2020, ¿sí? A diferencia de mucha gente, a él le fue bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un negocio de venta de víveres. Y usted sabe que ahora en la cuestión de la pandemia, mucha gente le ha ido mal, a la gran mayoría, pero a algunos negocios o personas le ha beneficiado. O sea, han vendido más, han hecho más clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona que a primero de enero del 2020 tenía 3.000 millones y cuando llegó el primero de enero de 2021 ya superaba los 5.000 millones de patrimonio líquido, dice que no, que a pesar de eso no deberá presentar. ¿Ya? Leo nuevamente esa partecita. Dice, si a enero primero del 2021 el valor del patrimonio sea superior a esos 5.000 millones, pero si en el año gravable del 2020, ¿se acuerdan que para el 2020, primero de enero, tenía solamente 3.000 millones? Dice, si presentó declaración de impuesto al patrimonio este año 2021. Vamos a retomar bien esta parte para que la entiendan mejor. Dice, el tope de los 5.000 millones del patrimonio líquido. En este año 2021 no estaría tampoco obligado a hacerlo. Así, a enero 2021 el valor del patrimonio sea superior a esos 5.000 millones. Listo, ahí queda claro. Sigue diciendo, pero sí en el año gravable 2020, o sea, primero de enero 2020, sí presentó declaración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encontró que para el 2020, primero de enero, superó los 5.000 millones.
dice de impuesto al patrimonio, este año 2021 tiene la obligación de volver a presentar la declaración así su patrimonio a primero 2021 sea inferior a esos 5.000 millones. ¿Sí le quedó clara esa parte? Sí, profe. Sí, bueno, listo. ¿Qué pasa? Que este impuesto se tiene previsto que es para 2020 y 2021, ¿ya? Pero que va amarrado, los 2 años están amarrados. ¿A qué? A que si usted en el 2020 no declaró porque no le dio el tope, para el 2021, aunque el tope lo haya superado, usted no va a declarar. Pero ¿qué pasa si en el 2020 usted sí declaró, aunque ya ahora en el 2021 no le dé el tope, sí tendrá que declarar, ¿ya? Ahí lo interesante es que todo lo determina el primer año, ¿ya? Si usted cumplió el tope en el primer año, ya usted queda obligado para el segundo. Pero si usted no cumplió el tope para el primer año, ya para el segundo año no está obligado. Listo, es clarita esta parte. Ya yo les voy a poner. Dígame. Si en el caso tal de que, o sea, con una sola vez que presente pues la declaración de impuesto al patrimonio, ya está obligado a presentarla todos los años, incluso si este es menor a lo que se estipula. Sí, pero ojo, estamos hablando que este impuesto está reglamentado que es para 2020 y 2021. Hasta el momento no ha habido ninguna reforma que lo extienda. Hubo un intento de reforma que ustedes, pues, muchos lo conocen, que pues estamos pasando una coyuntura nacional a raíz de eso. Y pues los analistas tributarios y todos dicen que posiblemente en esa reforma iba a venir ¿qué? Una extensión a este impuesto, que de pronto le iban a cambiar era el nombre ya, pero que lo que buscaban era que este impuesto se siguiera cobrando. Listo, hasta el momento, según la última reforma tributaria, este impuesto solamente aplica para 2020 y 2021. ¿Ok? Hasta el momento eso es lo que se sabe. Persona que declare 2021 y para 2022 no haya ninguna normativa, no haya ninguna obligación tributaria, pues normal, la persona no declarará ni pagará ningún impuesto. Listo, entonces esto es importante aclararlo. Listo, vamos a ver una lámina que tengo acá, dice aclaraciones. Sí, dentro de estas aclaraciones está de que las sociedades nacionales no son sujetos, no son sujetas pasivas o sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque las sociedades nacionales son personas jurídicas. ¿Ya? Recordemos allá en la primera lámina que este impuesto solamente aplica a personas naturales, a sucesiones ilíquidas, que ya deben tener bien claro el concepto que es una sucesión ilíquida, y personas naturales nacionales y extranjeras que su patrimonio o su ingreso pues sea directamente recibido de actividades aquí en el territorio nacional. ¿Listo? Sin importar que estén en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. ¿Listo? Tienen que hacer eso. Por eso es que muchas personas, ¿sí? Y ustedes creo que han sido testigos pues, por las noticias, por lo que leen, que muchas personas, pues políticos, personas empresarias, muchas veces hasta artistas, personas que en determinado momento empiezan a adquirir cierta cantidad de patrimonio, entonces vienen y empiezan a manejar ese patrimonio que en paraísos fiscales, ¿cierto? Me mandan el dinero para las Islas Caimán, mandan el dinero para Panamá, mandan el dinero para paraísos fiscales donde qué, donde allá no dan cuenta de cuánto tiene la persona de dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo dejan aquí o lo consignan acá, por obvias razones, cuando la DIAN solicita anualmente algo que se llama información exógena, ¿ya? Y que los bancos son de los primeros obligados a reportar esa información. Entonces el Banco Bogotá va a reportar que Delphi tiene un patrimonio, o mejor dicho, que Delphi tiene unas cuentas bancarias, ¿sí? Por determinado valor. ¿Qué va a pasar? La DIAN va a cruzar esa información
con sus declaraciones de renta, donde dicen qué pasivos tiene Delphi, qué está debiendo. ¿Sí? Tiene acceso también a su historial crediticio, a cómo está su nivel de endeudamiento. Entonces ahí cruzarían y se dan cuenta de que Delphi tiene más de 5.000 millones de patrimonio líquido. Y ya ustedes saben qué es el patrimonio líquido, ¿cierto? Que es ese activo total que tenemos menos el pasivo total. Y lo que nos queda es el patrimonio. ¿Ya? Usted puede tener casa, carro, finca, pero ¿qué pasa si usted mañana el banco o los acreedores le dicen págame? ¿Qué va a pasar? Usted va a tener que vender muchas cosas o va a tener que sacar mucho dinero del banco, pagar y realmente lo que le va a quedar, ese va a ser su patrimonio líquido. En contabilidad, es solamente utilizar la fórmula de activo total menos pasivo total. Y ahí vamos a tener el patrimonio líquido. ¿Ya? ¿Por qué líquido? Porque está libre de toda deuda. Ya es como cuando usted coge su salario, o sea, un ejemplo de pronto muy cotidiano, pero es como cuando usted dice con su salario, bueno, voy a pagar todo lo que debo, porque el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Entonces usted coge la quincena y usted le empieza a pagar a todo el mundo, el de la tienda, al que le hace las vueltas, a todo el mundo, entonces a usted le queda una pequeña porción de esa quincena o de esa mensualidad. Entonces, así es el patrimonio líquido. Todo lo que la persona tiene, paga sus pasivos, paga todas sus deudas, obligaciones con bancos, con terceros, con acreedores. Y realmente lo que le queda, ese es el patrimonio líquido. O simplemente hacer la resta para saber qué es lo que realmente le pertenece a la persona. Entonces dice, acá en el texto siguiente dice, les había dicho lo primero, ¿cierto? Que las sociedades nacionales no son sujetas pasivas del impuesto al patrimonio. Esperemos que ninguna de estas sociedades haya pagado o pague durante el 2021 un impuesto sin tener la obligación de hacerlo. Listo. Porque de pronto alguna por error o por desconocimiento pues puede hacerlo, entonces por eso este comentario. Dice, tener en cuenta que en este año estamos presentando la declaración de impuesto al patrimonio del año grabable 2021. Este tipo de declaración no se asimila a la renta que va un año atrasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto al patrimonio se paga el mismo año, ¿ya? No como la renta. La renta siempre la pagamos un año atrasado. Usted el impuesto al patrimonio, si cumple la base, usted en el 2021 paga 2021. Pero ¿qué pasa? Si usted al mismo tiempo es declarante de renta, porque usted los ingresos le da para poder declarar renta, ¿qué pasa? Que ahora usted en 2021, a partir de agosto, si no estoy mal, ¿sí? Según el calendario tributario, usted pagaría ¿qué? La declaración de renta del año 2020. ¿Ya? Entonces miren que aquí cambia, que esto no puede ser tomado como una declaración de renta, porque es totalmente independiente. Si 10 personas, un ejemplo, 10 personas cumplen la base para declarar renta, esas 10 personas declararán, pero dentro de las 10 personas hay 2 o 3 que además de cumplir la base para declarar renta, tienen ingresos líquidos por más de 5.000 millones, entonces aparte de declarar renta, van a tener que declarar el impuesto al patrimonio. Listo, este impuesto al patrimonio es una extensión del impuesto a la riqueza, ¿sí? Ese impuesto a la riqueza, pues así se le conocía anteriormente. Listo, entonces por eso les digo que si hubiera una reforma prontamente, quizás lo que buscaría el gobierno sería extender este impuesto, obviamente dándole otro nombre, ¿sí? Ustedes saben que las reformas son reformas, llámense como se llamen, o los impuestos son impuestos, llámense como se llamen. Simplemente que los gobiernos lo que hacen es cambiarle como la carátula, ¿ya? De pronto pues tendría otro nombre, ¿ya? O tendría otro enfoque, ya dirían, no, esto va a ser para para financiar tales gastos, ¿ya? O esto sería para financiar tales inversiones en el Estado. ¿Listo? Entonces, eso es muy claro anotar. Listo. Que todo aquel que declara
patrimonio, por ende declara renta, ¿ya? Porque si declara patrimonio es porque tiene ingresos, tiene patrimonio líquido superior a 5.000 millones. Entonces una persona así, pues por obvias razones declara renta. Pero no todo el que declara renta paga el impuesto al patrimonio, porque no todos los que declaran renta pues llegan a tener ese patrimonio líquido en ese valor. Listo, hasta aquí tienen alguna duda, consulta, pregunta. ¿Sí les quedó claro este tema? Esta aclaración. Bueno, vamos a seguir. Bueno, mire, aquí les traigo, ¿sí? Para su información, les traigo el calendario de presentación y pago. ¿Qué ocurre, muchachos? La DIAN, a través de su portal, ¿sí? Y, sí, su portal web y a través también de su sistema informático llamado Muisca, ¿sí? Espera de que todas estas personas que están obligados a hacerlo, ¿sí? Dice que calendario de presentación y pago, decreto 1680 de diciembre del 2020, o sea, está actualizado. Dice plazos para declarar y pagar el impuesto al patrimonio. Dice el valor de la primera cuota, miren que se lo dividen en cuota a la persona, será el 50% del impuesto al patrimonio, determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 292 raya 2, 295 raya 2 y 296 raya 2 del Estatuto Tributario. Esos artículos los vamos a consultar ahora mismo acá en el buscador, acá en el internet, para que ustedes vean de qué hablan. Y así está dispuesto el calendario. Miren que ahí dice esas personas que son naturales, ¿sí? Pero que por obvias razones pues tienen RUT, ¿cierto? Por su condición. Una persona así pues ya para esos momentos, a esos instantes pues ya tiene RUT, aunque sea persona natural. Y al tener RUT va a tener un NIT, ¿ya? Que es el número de identificación tributaria. ¿Qué va a pasar? Que en ese RUT, el NIT de la persona natural no es más que el número de cédula presidido por, por un dígito de verificación que le agrega la DIAN, ¿ya? Si usted tiene RUT, yo lo invito a que en el momento que tenga libre lo revise y usted se dará cuenta que usted tiene un dígito de verificación después de su número de cédula. Entonces, el calendario tributario está estipulado que según el NIT, las personas van a pagar la primera cuota en estas fechas que están acá. Por lo menos ahí dice que los NIT que terminen en 1, dígito de verificación termine en 1, dice que la primera cuota será el 10 de mayo del 2021. O sea, ya se venció el plazo. Persona que termine en 1 y no lo haya hecho a esa fecha, ya tiene sanción por no presentar y pagar el 50% de su impuesto al patrimonio. ¿Qué va a pasar? Va a tener que buscar a un tributarista, a un contador que le ayude con ese tema. ¿Para qué? Para poder liquidar la sanción y hacer todos los respectivos para que subsane esa falta. La persona va a estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque para el 8 de septiembre de este año va a tener que pagar su segunda cuota del resto del 50%. Y con eso concluiría. Con eso pagaría su impuesto al patrimonio. Entonces, miren, de acuerdo al número, así va a ser la fecha. ¿Sí? Yo, en lo posible, les voy a poner unos talleres o un taller donde voy a presentar casos donde las personas van a tener que analizar si tiene la base para hacerlo o no. Y si sí, van a tener que buscar de acuerdo al calendario la fecha de presentación y pago de la primera cuota y de la segunda cuota. ¿Listo? Entonces, este es el calendario. Vamos a ir ahora al artículo 292 raya 2, 295 raya 2 y 296 raya 2. Para eso me voy a permitir. Vamos a buscar acá.
muchachos, cuando ustedes vayan a hacer alguna consulta, siempre, siempre, si es alguna ley colombiana, siempre traten de colocar que es de Colombia, porque estatutos tributarios hay muchos. O sea, en todos los países hay estatuto tributario. Entonces, por lo menos aquí el buscador me va a filtrar el que corresponde a Colombia. Listo. Dice la imagen que es 292 raya 2. Miren lo que les comentaba en las láminas que estuvimos viendo. Dice impuesto al patrimonio, sujetos pasivos. Dice que por los años 2020 y 2021 crease un impuesto extraordinario denominado el impuesto al patrimonio, a cargo de, ya eso lo vimos, personas naturales nacionales o extranjeras. Las personas nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su patrimonio poseído directamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Entonces, esas personas que tengan negocios aquí y allá, entonces hay tratados internacionales que hablan de que si sus ingresos, la mayoría son percibidos en X país, para eso aplica una norma, ¿ya? Entonces ya eso sí es un tema de más profundización, ¿sí? Donde hay tratados, hay diferentes tratados, ¿ya? De cooperación, ¿sí? Hay tratados ¿sí? de compartir información financiera, ¿sí? Entonces todo esto está sujeto a, ¿qué? A esos tratados. Les dice también acá que las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte con respecto al patrimonio poseído en el país. El señor se fue para Estados Unidos y el señor murió allá, pero todo lo que obtuvo y todo lo que ganó en la vida, todo su patrimonio líquido está acá, ¿sí? Porque fue que fue poseído en este país. Entonces, ese patrimonio tiene que declarar acá, tiene que declarar impuesto al patrimonio. ¿Ya? Entonces, miren que aquí sigue diciendo otras afirmaciones, ¿sí? Sobre eso, ¿sí? Que ustedes de pronto ya con más tiempito pueden empezar a revisar, ¿cierto? Entonces vamos a revisar ahora el otro artículo. Otro artículo es 295 raya 2. Vamos a ver si lo encontramos aquí cerca, sin tener que salirnos. Porque esto como es tan amplio, esta página, esto es tan amplio que esto lo van actualizando, ¿ya? Entonces ustedes tienen que prácticamente esto se abre en línea porque no nos deja buscarlo, o sea, como quien busca algo en un Excel, no lo deja, o busca algo en un PDF, ¿no? Sino que tenemos que ir abriendo página por página. Entonces vamos a ver, dice que 295 raya 2, de aquí, 295 raya 1 y 295 raya 2. Eso que ustedes ven rayados, esos son ya artículos que quedaron inexequibles. ¿Qué es inexequible? Que una norma le quitó vigencia. O sea, cuando una norma es actualizada a través de una reforma tributaria o cualquier otra norma, ¿sí? De acuerdo a de qué trate, ¿cierto? Porque no hay solamente estatuto tributario, hay también código de comercio, ¿sí? Hay muchos decretos, muchas leyes, pero ¿qué ocurre? Que cuando sacan una actualización o una reforma, esos artículos que son incorporados reemplazan a los existentes. Entonces los existentes quedan inexequibles, ¿ya? ¿Qué es inexequible? Que ya no tienen validez, ¿ya? Entonces ya entran a valer, son los que fueron incorporados en esa actualización o reforma. Pues miren que el 295, no, el 295 raya 2, ¿cierto? Es el que estamos buscando. 295 raya 2. 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 2
295 raya 2. Bueno, aquí 295 raya 2, base gravable. Dice que acá este artículo fue derogado. O sea, que es el mismo concepto de que fue inexequible. Listo. Para eso, entonces está este artículo 295 raya 1, que nos habla de la base gravable. ¿Qué pasa, muchachos? Todo impuesto tiene una base gravable. ¿Ya? Todo impuesto está compuesto por varios elementos, una base gravable, una tarifa, un sujeto pasivo, que es quien paga el impuesto, o sea, quien lo asume, un sujeto activo, que es quien lo recauda, ya sea la nación o un intermediario, ¿ya? Y un hecho generador, que es lo que hace que ese impuesto se genere, ¿cierto? Entonces, ahorita, dentro de esos 5 elementos, vamos a hablar de la base gravable. Dice que la base gravable del impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto de las personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras poseído al 1 de enero de 2020 y 2021, menos las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas fechas. Acá el artículo acá en el estatuto nos dice patrimonio bruto menos deuda. Yo allá en la lámina les coloqué que era el patrimonio líquido. O sea, quiere decir lo mismo. ¿Ya? El patrimonio bruto menos deuda es el patrimonio líquido. Sino que acá nos colocan como que, ¿sí? A poder ver de que hay que hacer un cálculo. ¿Sí? De que no basta tener el patrimonio bruto, sino que hay que restarle las deudas en ese mismo periodo de tiempo para poder saber realmente cuál es el patrimonio líquido de esa persona. Entonces dice acá, eh, dice sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras poseído al 1 de enero de 2020 y 2021, menos las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas fechas, determinado conforme a lo previsto en el título 2 del libro 1 del Estatuto Tributario, excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1 de enero de 2020 y 2021 para las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras de los siguientes bienes. Entonces dice ahí primero, en el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 VT del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación. ¿Ya? Listo. Dice, esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa o apartamento. ¿Qué va a pasar? Que para esas personas naturales le van a exceptuar las primeras 13.500 VT. ¿Ya? Tiene un patrimonio líquido, un ejemplo, de 7.000 millones. Entonces, ¿qué va a pasar? De esos 7.000 millones le van a exceptuar, como base gravable, le van a exceptuar 13.500 VT. ¿Qué son 13.500 VT? Usted va a tomar 13.500 y lo va a multiplicar por el valor de la VT del año en que usted va a declarar el impuesto. Si es 2020, pues obviamente tiene que remitirse a la página de la DIAN, consultar, ¿sí? Para el contador y auxiliar contable debe ser claro cuál es el valor de la VT en el año vigente, ¿cierto? Entonces ya teniendo usted el valor de esa VT, va a multiplicar 13.500 por el valor de la VT y sabe que de esos 7.000 millones de patrimonio líquido, ese valor que le da la multiplicación está exenta de pagar el impuesto al patrimonio. ¿Listo? Sí, sí, me di a entender en esa parte. Sí. Sí, listo. No hago la cuestión en Excel porque nos demoramos más, pero sí es para que se hagan una idea. Por eso les pongo el ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esos 7.000, ya no tributaría sobre 7.000, sino que usted va a tener la posibilidad como persona natural de que de esas 7.000 se va a acentuar ese valor que de la multiplicación. Listo. ¿Alguien, por favor, me confirma el valor de la VT para 2020?
Me da 3.500, profe. No. Busque VT 2020. ¿Qué le dice? VT 2020 Colombia. Profe, Dígame. a mí me sale que 35.607. 35.607. 607. Sí, señorita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas 13.500 VT multiplicadas por el valor de la VT, que es la unidad de valor tributario, ¿me da cuánto a mí? Me da 480 millones. 480 millones 694. ¿Qué va a pasar? De esos 7.000 millones, yo voy a tener la posibilidad que este valor no va a pagar impuestos. ¿Pagaría yo impuestos sobre qué? Sobre la diferencia, ¿cierto? Entonces, 7.000 millones menos 480 millones, ¿serían cuánto? Serían 6.000 millones 500, ¿qué? 519 millones aproximadamente. ¿Ya? Si redondeamos 480 millones, ¿sí? Sería entonces 7.520, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esta porción que nos estipula la norma no pagaría el impuesto. ¿Por qué? Porque usted es una persona natural y en qué caso aplicaría solamente que eso sería del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación. ¿Ya? De su casa o apartamento de habitación. Listo. Dice, esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente viva la persona. ¿Ya? Para poder hacer esas deducciones, por obvias razones, ante la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, es claro de que usted no va a decir, no, que esta casa es mía y listo, y le van a creer, no. Para eso usted va a tener que presentar documentos que lo acrediten como dueño y señor de esa casa. Listo. Entonces dice, esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente viva la persona natural mayor parte del tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tiene una casa en Estados Unidos y una en Colombia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene? Tiene que comprobar a través de su pasaporte qué tanto tiempo del año duró en Estados Unidos y qué tanto tiempo del año duró en Colombia. Y con eso va a poder establecer. Por eso es no sé si ustedes han visto noticias donde por lo menos ahora últimamente a Shakira la estaba creo que requiriendo el fisco de España, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella pues tiene casa habitación allá, pero por todas sus giras y eso, quizá muchos días del mes no pasa allí. Entonces creo que dejaron de declarar un impuesto guiándose en eso. ¿Por qué? Porque es que esta norma que nosotros tenemos acá es una fiel copia de lo que se hace en otros países también. Entonces esta normatividad, pues al parecer está siendo aplicada también allá en otros países. Entonces, que determina que si la persona dura la mayor parte del tiempo viviendo en esa casa, ahí sí se le puede hacer la exclusión. Si no, no se le puede. ¿Ya? Entonces, tiene una casa aquí en Colombia, súper lujosa, súper carísima, pero vamos a ver que vive en Estados Unidos y solamente viene 2 días en la semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si eso lo soportan con su pasaporte y todo, pues se va a dar cuenta la DIAN de que no tiene derecho a esa exclusión. ¿Ya? Acá hay otra aclaración o otra determinación que dice que el 50% del valor patrimonial de los bienes objetos del impuesto complementario de normalización tributaria que sean reclamados en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados al país de forma permanente. ¿Qué pasa? Que muchas personas tienen patrimonios en el extranjero.
¿Y qué ocurre? Que ellos, cuando ya terminan sus actividades por allá en otros países, llámense artistas, futbolistas o personas también, ingenieros. Aquí en Colombia hay muchas personas que por su preparación académica están trabajando en multinacionales en otros países y ellos allá adquieren muchas cosas, las compran allá, pero al momento en que ya, digamos que sienten que ya han cumplido su ciclo por allá, entonces ellos empiezan, pues los que son correctos, los que son, y ya no quieren tener líos con el fisco de ese país, ellos empiezan un proceso de repatriar esos, esos, eh, esos ingresos o ese patrimonio, ¿ya? Entonces dice que el 50% del valor patrimonial de los bienes objetos del impuesto complementario de normalización tributaria. O sea, la persona empieza a hacer un tema de normalización tributaria. ¿Ya para qué? Para quedar acá en Colombia y declarar sus impuestos desde acá. Dice que sean declarados en el periodo gravable 2019. Miren que es claro y habla del año. Y que hayan sido repatriados al país de forma permanente. Listo. Se hace la aclaración ahí en esa parte. Vamos ahorita al siguiente, vamos, si encontramos el 296 raya 2. Perdón. Sí, no, ese era el que estábamos leyendo. El que no pudimos, no, que estábamos leyendo era el 295 raya 1. Aquí está el 296 raya 2. Aquí está el 296 raya 2. Listo. Este habla de la tarifa. Ya. Miren que vimos base gravable, ¿cierto? Ahora vamos a ver la tarifa. ¿Ya? Dice, la tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% por cada año del total de la base gravable establecida de conformidad con el artículo 295 raya 2 de este estatuto. Dice, con el fin de contribuir, aquí nos dice para qué es eso. Dice, con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Todo impuesto, ¿sí? Cuando lo presentan para su aprobación al Congreso de la República, tiene que llevar bien claro los 5 elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 elementos? Que esos pueden aparecer por ahí en algún taller. Los 5 elementos son el hecho generador, o sea, lo que genera que se dé el impuesto. La base gravable, listo. La tarifa, ¿sí? Para el IVA, ustedes saben que las tarifas actuales son 19, 5% y 0%. ¿Sí? Sujeto pasivo, que es quien paga el impuesto, y sujeto activo, que viene siendo el Estado, ¿sí? O algún otro tercero que estipule el Estado. ¿Listo? Entonces dice que este impuesto al patrimonio es con el fin de contribuir al bienestar. Y esa es otra parte de los impuestos. Todo impuesto tiene que tener claro para qué se va a recaudar. Si el impuesto no es claro, entonces no es constitucional. Pierde su peso constitucional. Porque ¿qué pasa? Que los impuestos se devuelven. A diferencia de otros valores que se pagan, ¿sí? En el tema tributario hay impuestos, hay tasas, hay, eh, hay tarifas, tarifas no, hay impuestos, tasas, contribuciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las contribuciones y tasas no se devuelven, o sea, no las ve el contribuyente, tanto el que hace el aporte como cualquier otro beneficiario. Entonces, una característica importante de los impuestos es que los impuestos son para ser retribuidos en la sociedad. ¿Listo? Si usted busca en la normatividad para qué es el IVA, usted va a encontrar para qué es el IVA y usted va a darse cuenta que tal porcentaje es para la salud, tal porcentaje es para la educación, ¿sí? Que el 4% que le cobran a los planes de celulares son para el deporte, ¿sí? Y cada una de esas tarifas o cobros que se hacen son para un fin. Entonces, miren que este dice que es con el fin de contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Dice, el 75% del recaudo por concepto del impuesto al patrimonio se destinará a la financiación
de inversiones en el sector pecuario. ¿Ya? Si yo les preguntara, ¿para qué es el impuesto al patrimonio? Dice que el 75% es, ¿para qué? Para las inversiones en el sector pecuario. ¿Listo? Usted me dirá, no, profe, pero es que eso no se ve, eso no lo hacen. ¿Qué ocurre? Que aquí, como en todos los países, la obligación de los ciudadanos, ¿sí?, es contribuir con el Estado, ¿sí? De ahí para adelante, ¿sí? De ahí en adelante, pues ya a través del Congreso, a través de todos los entes de control, pues lo que se busca es hacer un control político para que estas inversiones se den, ¿sí? Pero que no estamos, o sea, no estamos, el decir que los impuestos no se invierten debidamente o correctamente no nos exentúa a tener que pagarlo. ¿Listo? Y eso lo debemos tener bien claro. Listo. Listo. Vamos a ver. Vamos a regresar a la lámina. Listo. Vamos aquí, años de presentación. Y eso va a servir para aclararle al compañero que preguntó ahora rato si todos los años. O sea, no todos los años, porque hasta el momento dice que según el artículo 292 del Estatuto Tributario, el impuesto al patrimonio se debe pagar solo para los años. Ahí dice 2019, pero 2019 pues ya se venía dando lo del impuesto a la riqueza. Entonces 2019, 2020 y 2021. Pero para estos años aplica es el impuesto a la riqueza, como explica más adelante al tratar la vigencia del impuesto al patrimonio. Listo. Esto lo decía el artículo 292. Ya ese artículo fue renovado, fue actualizado y no nos habla de impuesto a la riqueza, sino que nos habla de impuesto al patrimonio. ¿Listo? Entonces dice, sin embargo, acá hay algo que nos pone a reflexionar. Dice, sin embargo, no hay garantía que llegado 2021, o sea, este año, una nueva reforma tributaria extienda dicho impuesto por los siguientes años, aunque sea con otro nombre. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les comentaba. Hasta el momento, el impuesto al patrimonio tiene vigencia hasta el 2021. ¿Listo? No sabemos si más adelante haya una reforma tributaria que el gobierno logre hacer que se apruebe ante el Congreso de la República y en esa, pues, obviamente, pues, establezcan que este impuesto sigue, ¿cierto? Este impuesto, digamos que es bastante dentro de las cualidades de los impuestos, ¿sí? Es bastante justo, ¿cierto? Porque grava a aquellas personas que tienen capacidad, ¿cierto? Entonces, de pronto si nosotros no somos personas que tenemos esa cantidad de patrimonio líquido, pues nosotros no nos vemos afectados, ¿cierto? Más bien nos vemos beneficiados porque a estas personas tienen más en el país, personas naturales, entonces le he grabado su patrimonio y van a tener que tributar para poder contribuir con el Estado. ¿Listo? Entonces, pues, dentro de las características de los impuestos, digamos que este impuesto guarda la proporcionalidad, ¿sí? El principio de la proporcionalidad, que dice que entre más tenga la persona, pues más debe contribuir, ¿cierto? No es como el IVA. El IVA no consulta la capacidad de adquisición de la persona. O sea, si usted va a Alameda y compra algo con IVA, usted paga el IVA igual que lo pagó la persona que es de estrato 5, estrato 6. Entonces, ¿qué pasa? Usted está pagando el mismo IVA que él, ¿cierto? Aunque usted tenga menos capacidad adquisitiva que él, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que usted al comprar, usted se hace acreedor a ese IVA. O sea, usted se hace responsable de ese IVA. Y ambos se llevan los productos para su casa y ambos pagaron el mismo IVA. ¿Listo? O sea, no podríamos decir, ah, no, a mí no me cobres el IVA porque lo que pasa es que yo me gano solamente un salario mínimo y pago arriendo y además de eso tengo a cargo a mi familia o cosas así, ¿no?
sea, este impuesto pues no consulta la capacidad adquisitiva y es directo, ¿cierto? En cambio acá el impuesto al patrimonio cumple con el principio de la proporcionalidad que grava al que más tenga. ¿Listo? ¿De qué pasa? Ya digamos que de manera de reflexión y también pues de aclaración de que ustedes dirán, no, pero entonces la nación recibe mucho dinero por concepto de este impuesto. Sí, lo recibe y se esperaría que recibiera mucho más. Solo de que existe ese fenómeno que les comenté, que es de que muchas personas reciben dinero en el extranjero y no los traen a Colombia. O estando en Colombia reciben dinero del extranjero y esos dineros son enviados a cuentas en el extranjero, ¿sí? Donde hay paraísos fiscales y donde no son detectados por las autoridades colombianas. Entonces la persona aquí puede ser, mejor dicho, como dicen por ahí, la pobre viejecita, pero vamos a ver que allá en Panamá tiene X cantidad de dinero. En Panamá tiene empresas, tiene firmas, tiene, sí, diferentes tipos de empresas, ¿sí? Tiene inversiones, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre allí. Por eso es que Colombia, como todos los países, día a día, para poder recibir más ingresos, más impuestos de aquellos que tienen más, día a día tiene que someterse y tiene que aplicar tratados de cooperación, ¿ya? Tratados de cooperación que lo que busquen es eso, a poder encontrar esos dineros de personas colombianas, nacionales, que tienen en paraísos fiscales. ¿Listo? Que pues están, en otras palabras, pues le están robando al país. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, pues Colombia, por así decirlo, es un poco flexible en esa parte. Estados Unidos sí es un poco más rígido. Porque en Estados Unidos, pues según lo que he leído, lo que he investigado, en Estados Unidos puede llegar a ser más grave que usted no pague un impuesto a que tenga una pelea con su vecino. Sí, a que tenga un problema de agresión, sí, un problema de violencia doméstica o violencia así con algún vecino. Sí, allá persiguen mucho a los evasores y pues las penas de cárcel son bastante rígidas. Sí. Ustedes han sido curiosos, sí, en muchas películas siempre hacen relación a eso, sí, de que las personas están siendo perseguidas porque deben cantidades de dinero de impuestos. Si ustedes se han visto en la película En busca de la felicidad, ¿sí? Que es basada en la vida real, ¿sí? En la vida de este señor, ahorita no recuerdo el nombre, que llegó a ser uno de los corredores de bolsa más famosos. La película es protagonizada por Will Smith. Miren que cuando él empieza, ¿sí? Cuando empieza a correr, a vagar por toda la ciudad, ¿qué ocurre? ¿Qué le está pasando a él? Que es que su cuenta personal fue embargada. Fue embargada por el fisco. O sea, como decir, como la DIAN de allá de Estados Unidos. Es embargada por el fisco. ¿Por qué? Porque allá la parte tributaria es muy severa. Y allá van embargando cuenta enseguida. ¿Ya? Y enseguida la persona va perdiendo control de su dinero. Entonces miren que ya él después va superando todas esas dificultades y ustedes saben cómo termina la película. ¿Listo? Y esa y otras más siempre muestran esa parte. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a avanzar, porque de acá de lo que vamos a hablar va a ser muy importante que le queden bien las bases, bien sólidas para las actividades que vamos a hacer relacionadas con este tema. Listo. Entonces miren que ya vimos la base gravable, vimos la tarifa, ¿cierto? Vimos, no sé si, creo que todavía no hemos visto el hecho generador, no lo hemos visto, pero entonces vamos a ver ahorita los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Como les había venido diciendo, todo impuesto tiene sujeto pasivo. ¿Ya? ¿Qué es el sujeto pasivo? Son esas personas que responden por ese impuesto. Entonces nos dice acá la lámina,
Dice que ¿quiénes son esos sujetos pasivos? Ya eso lo vimos en los artículos, pero es bueno aclararlo acá, ya más desglosadito. Dice que las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Qué pasó? El difunto se fue y al año en que se fue, él era contribuyente de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque él cumplía las características para ser contribuyente de impuesto a la renta y complementario. Entonces, ¿qué pasa? Mientras esa sucesión no la liquiden y a cada uno no le den su dinero, lo que le corresponde, esa sucesión va a tener que seguir declarando impuesto al patrimonio. Y de antemano les comento que esas sucesiones ilíquidas a veces pueden demorar muchos años. Entonces, por eso la DIAN es clara en poner esta aclaración, ¿cierto? Porque es que una sucesión ilíquida no se resuelve en 1, en 2, en 3 meses. Una sucesión ilíquida puede durar hasta 2, 3, 4, 5 años o más, ¿sí? Dependiendo las complicaciones que tenga, ¿sí? El número de beneficiarios, o llámese beneficiario a las personas que son herederos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? El señor se fue, pero vamos a ver que el señor tenía 2 familias, ¿ya? Entonces, pues con la señora con que inició primero, tuvo X cantidad de hijos y con la que finalizó, tuvo otra cantidad de hijos. Entonces, todo eso tienen que entrar a determinar para poder liquidar la sucesión. Pero mientras tanto, los impuestos se deben pagar. ¿Listo? Entonces, esto aplica para el impuesto a la renta y también para el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué otro es sujeto pasivo? Dice las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país. Listo, no tienen residencia. Respecto a su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Listo, eso ya lo hablamos ahora al rato y yo le expliqué de qué se trataba. Listo, la otra persona que es sujeto pasivo dice personas naturales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo a las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Aplica lo mismo que para el segundo punto, ¿cierto? La única diferencia acá es que es respecto a su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes. ¿Listo? O sea, es un extranjero, pero tiene establecimientos permanentes acá. Aunque él no viva acá, él tiene establecimientos que están radicados acá. Entonces, ese es el caso de ¿qué? De personas naturales, ¿sí? Que tienen empresas acá y que figuran como personas naturales. ¿Ya? Porque si figuraran como empresas, pues ya saben que no aplicaría este impuesto al patrimonio. Listo, entonces, las sucesiones ilíquidas de causante sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país. ¿Ya? Entonces, esa es clara también, yo se la expliqué ahora rato. Listo. ¿Qué otra? Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes de impuestos sobre la renta en el país respecto a bienes diferentes a la inversión. Dice acciones, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio, etcétera. Listo. Entonces, estas personas serán sujetos pasivos. Estas sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto de renta en el país respecto a bienes diferentes a las inversiones. O sea, con respecto a esos bienes que sean diferentes a esto. ¿Ya? Si son bienes diferentes a esto, pues no serán sujetos pasivos. Listo. Entonces, vimos el sujeto pasivo, ¿cierto? Vimos la tarifa. Ahora vamos a ver el hecho generador. El hecho generador dentro de los elementos del impuesto es lo que me dice cuándo se genera la obligación de pagar el impuesto. Entonces, ¿qué pasa? En el impuesto del IVA, ¿cuándo se genera la obligación? A ver, Delphi, ¿cuándo se genera la obligación de yo pagar el IVA?
A ver, ¿alguien más que me responda? Voy a repetir la pregunta, instructor. Estamos viendo de que el hecho generador, vamos a ver el hecho generador de qué, del impuesto al patrimonio. Les comentaba que el hecho generador es el momento en que se genera la obligación de pagar ese impuesto. Entonces, un ejemplo es el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? El IVA. ¿Ustedes qué creen que cuál es el hecho generador del pago del IVA? ¿En qué momento se da ese hecho generador? Pues yo creo que es en el momento que uno adquiere ya un producto o servicio, ¿no? Claro, así es. Entonces ahí el hecho generador es cuando yo compro un bien o pago un servicio. Mientras eso no ocurra, la DIAN no le va a decir a usted, oye Andrés, oye Juan, oye Pablo, ven, págame este IVA. Usted le va a decir, pero ¿por qué si yo no he comprado nada? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho generador es cuando usted compra. Y miren que ese hecho generador es automático. ¿Por qué? Porque como le dije en las clases anteriores, usted no puede decir, venga, yo le pago la base y el IVA se lo pago la otra semana. Entonces, acá el hecho generador del impuesto al patrimonio, dice el artículo 294 del Estatuto Tributario, dice que señala que el hecho generador del impuesto al patrimonio es la posesión al 1 de enero del 2019 de un patrimonio líquido igual o superior a los 5.000 millones de pesos. Dice patrimonio líquido fiscal, es decir, los activos menos las deudas declaradas para efectos de impuesto al patrimonio. Ojo, es los activos menos las deudas declaradas para efectos de impuesto al patrimonio. Esas deudas deben ser soportadas y deben cumplir cierta normatividad. Listo. ¿Qué sigue diciendo? Que es preciso señalar que el hecho generador se verifica el 1 de enero de 2019. Listo. Es 1 de enero de 2019. Y revisamos la cuenta de la persona natural. Y la persona natural registra que tiene más de 5.000 millones de pesos como pasivo, como patrimonio líquido. Entonces, ahí se constata de que se da el hecho generador. Y dice, con base a ese patrimonio, se determina la obligación de pagar el impuesto al patrimonio por los años 2019, 2020 y 2021. Ustedes saben, como ya les venía diciendo, hasta el momento está vigente hasta el 2021. La tarifa, creo que ya en otra lámina se la mostré, dice la tarifa de este impuesto es una sola. O sea, no es que los más mega millonarios pagan el 2 o los más pudientes pagan el 3, no. O sea, una tarifa única después que cumpla la base, paga el 1% sobre la base gravable que se determine según el artículo 295 del Estatuto Tributario. ¿Y cuál va a ser esa base gravable? Ya ustedes saben cómo les expliqué cómo se determinaba, que de todo su patrimonio, si es persona natural, se va a poder descontar las 13.500 VT, ¿sí? En lo que es casa, habitación, ¿sí? Listo, entonces a ese valor que esté ahí, a ese se le aplica el 1% y esto deberá pagar la persona. Dice, el impuesto se ha de pagar incluso si la base gravable ya depurada queda por debajo de los 5.000 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Cumplió la base. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Entramos a hacer la depuración. ¿Ya? Tiene 5.100 millones de pesos. Pero vamos a ver que se va a descontar las 13.500 VT. Entonces, 13.500 VT, ya vimos que eran ¿cuánto? 480 millones. ¿Qué va a pasar? Que si a los 5.100 millones le restamos esos 480 millones, por obvias razones, ya nuestra base bajaría, ¿cierto? Pero bajaría ¿por qué? Porque le hicimos una depuración. Esa depuración que le hacemos no afecta para la obligación. ¿Sí me doy a entender? O sea, ya la base la tiene, solo que después de determinar que ya la persona está obligada, ahí hace la depuración. Y aunque después de la depuración, llámese a coger un valor, una base, y restarle aquellas exenciones que contemple la ley.
Ya, entonces, la excepción que contempla la ley, la que les dije, los 13.500 VT. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de esos 5.100 millones de pesos, si yo resto 480, por obvias razones me va a quedar por debajo de 5.000. La ley es clara y dice, el impuesto se ha de pagar incluso si la base gravable ya depurada, o sea, ya restándole lo que me puedo exonerar del impuesto, queda por debajo de los 5.000 millones de pesos. Pues una cosa es el hecho generador del impuesto y otra es la base sobre la cual se ha de liquidar el impuesto. ¿Quedó claro esa parte? Instructor. Sí. A ver, quiero escuchar a las demás compañeras. Sí. Sí, listo. Sí. Entonces, algún ejercicio que yo les ponga puede llevar esa, digamos que, esa particularidad. ¿Sí? Entonces usted se va a dar cuenta que la base le va a quedar por debajo de los 5.000. Entonces la idea es que usted no vaya a cometer el error de entonces escribir en el ejercicio, profe, no tiene base para declarar porque quedó por debajo de 5.000. No, ahí es claro y dice, pues una cosa es el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Que a 1 de enero tenga 5.000 millones en patrimonio líquido. Y otra cosa es la base sobre la cual se ha de liquidar el impuesto. ¿Cuál es la base a la que se ha de liquidar? Es esa base con su respectiva depuración. Entonces, ya tenemos ya la base depurada. Ah, bueno, entonces ahí sí aplicamos la tarifa. ¿Listo? Ahí sí aplicamos, ¿qué? El 1%, ¿cierto? Ya después que tengamos ya la base bien depuradita, ¿cierto? Esto de depuración aplica en la mayoría de los impuestos, ¿sí? En el impuesto a la renta, ¿sí? En la mayoría de los impuestos, pues hay una parte que la persona puede, digamos que exceptuar y no va a ser como base gravable para liquidar el impuesto. Listo. Entonces, pues hasta aquí llegó la presentación. Aquí llegó la presentación. Ya para el día jueves les voy a colocar, o mejor dicho, voy a tratar que para mañana colocarle unos ejercicios, ¿sí? Para que el día jueves los revisemos. Unos ejercicios que, ojo, no van a tener que subir a la plataforma, simplemente es para practicar. Y ya para después de la clase del jueves, sí vamos a poner una actividad, que esa actividad sí va a ser para subir a la plataforma. Esa actividad se las voy a cargar en la plataforma y allí mismo en la plataforma deben subirla. Listo, para la compañera que apenas está llegando hoy, que yo de antemano estuve hablando con ella, pues yo le recalco nuevamente a ella y a todo de que todas las actividades que están en la plataforma deben ser resueltas en la plataforma. Listo. Deben ser subidas en formato PDF y preferiblemente en Word. O sea, debe hacerlas en Word o en Excel y luego convertirlas a PDF. Listo. Por cuestiones de la vida, porque yo sé que de pronto no todos no tienen las mismas condiciones económicas y de acceso a la tecnología. Usted no tiene computador, entonces hágalo manualmente en hoja de blog o en hoja de resma. Hágalo claro, conciso. Y eso todo lo que usted hizo, haga un solo PDF de todas esas páginas y eso me lo va a subir a la plataforma. ¿Listo? Entonces, la idea no es quedarse en el problema, sino solucionar. ¿Listo? Y no de pronto como que media hora antes de recibir la actividad, usted llamarme y decirme, ay, profe, lo que pasa es que esto, que lo otro, que yo se lo voy a mandar por WhatsApp. No, nada de eso. Las actividades son por la plataforma. Listo. Entonces, muchachos, voy a cerrar acá la grabación y voy a seguir con el pase de lista. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería compartir hoy sobre el impuesto al patrimonio. Como les dije desde la primera clase, o sea, tienen que buscar ustedes también gestionar, autogestionar su conocimiento y ustedes pueden leer también sobre el tema, ¿ya? Entonces, pues, dejamos hasta aquí la... Profe, una pregunta. Dígame. Esas diapositivas las va a subir a la plataforma. Estas diapositivas ya están en la plataforma. Ah, ok. Listo. Entonces ustedes pueden tener acceso también a ellas para repasar, para leer, ¿ya? Sí, claro.
Tienen que ser, al momento que hagan las búsquedas en el internet, tienen que ser muy específicos, ¿sí? Porque no vaya a ser que vayan, estén leyendo normatividad de otros países. ¿Listo? Entonces, hasta aquí voy a dejar la grabación y seguido voy a hacer el pase de lista.